Muy buenas tardes, volvemos hoy día 12 de enero del nuevo año 2023, segundo jueves del año, y lo hacemos con ganas e ilusión de compartir con ustedes hora y media de televisión en directo. Hoy abordaremos a nuestros invitados temas muy importantes, como por ejemplo, ¿somos bien tratados por las administraciones públicas? Se lo preguntaremos a nuestro primer invitado. ¿Conoce usted la entidad El CIA? Su gerente vendrá a darnos cuenta. ¿Sabían ustedes que los Reyes Magos estaban casados y que sus mujeres eran unas influencers de la época? Nos los contarán también su descubridor, que vuelve a la trastienda. Por lo tanto, hablaremos con el diputado del Común, Rafael Llanes, con el gerente del Consejo Insular de Aguas, Carmelo Javier Santana, con el autor del libro Las Tres Reinas, versión juvenil, Luis Alberto Serrano, y a nuestra trastienda viene Elena Angulo y Ezequiel López. Les recordamos nuestras direcciones, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. Recuerden ¡el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter. Recuerden que el hashtag para el programa de hoy es el M56. Con todo dicho y preparado, empezamos ya a despachar. Hoy viene al mostrador de Ezequiel López a contarnos qué es y cómo funciona el Consejo Insular de Aguas, entidad que oímos mucho mencionar y que además tienen la responsabilidad de la dirección, ordenación, planificación y gestión de las aguas de la isla de Gran Canaria. El ente fue creado en 1992, según la Ley de Aguas de 1990. Nuestro invitado ha pertenecido al ente casi la mitad de su existencia, volviendo la misma como gerente desde agosto del 2021, solicitado por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, a propuesta de la Junta de Gobierno que preside. Le damos la bienvenida y las gracias, por supuesto, por estar con nosotros a Carmelo Javier Santana Delgado, gerente del Consejo Insular de Aguas. Muy buenas tardes, Carmelo. Muy buenas tardes. Si le parece, vamos a intentar ayudar a conocer al ente, quién lo hace posible y de quién depende. Pues mira, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria nace a través de la Ley de Aguas de Canarias. Canarias es una comunidad autónoma que tiene las competencias en materia de agua, es especial en eso con respecto a todo el territorio español, y tomaron una decisión muy inteligente, creo yo, que fue que a cada una de las islas le dieron las competencias, digamos, propias en materia de agua. En ese sentido, se crearon 7 consejos insulares en cada una de las islas. Esos organismos son como organismos de cuenca, ¿no? Son como las confederaciones hidrográficas a nivel, digamos, nacional, a nivel de la península, y son organismos que se encargan de velar, digamos, por lo que tiene que ver por el control del dominio público hidráulico, la planificación hidrológica, el asesoramiento, las inversiones y cualquier tipo de apoyo que podamos hacer en materia de aguas con los ayuntamientos de la isla. Es un organismo independiente, funcionalmente independiente, es autónomo, aunque depende administrativamente del Cabildo. Es decir, en este caso, el presidente del Consejo Insular de Aguas es el presidente del Cabildo y el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas normalmente suele ser el consejero en materia de aguas del Cabildo. En este caso, el consejero es Miguel Hidalgo, que es el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo, que a su vez es el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. La particularidad de los consejos insulares con respecto, digamos, a otros organismos desde el punto de vista hidráulico es que tiene una participación público-privada. Es decir, tiene 2 órganos de gobierno, que son su Junta General, y luego su Junta de Gobierno, que es un extracto de la Junta General, en el que hay una participación pública y privada. Y eso es una creo que de las grandes particularidades que tienen los consejos insulares y la idea que se gestó en su momento, en el 90, cuando se hizo la Ley de Aguas de Canarias, ¿no? Ese diseño no existe en las confederaciones hidrográficas, en este caso en los consejos insulares sí, ¿no? Y lo que significa al final es que esa Junta General, que son 50 miembros, están representados 25 miembros del sector público, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, y otros 25 miembros que son del sector privado, y son una representación de todos los organismos que tienen que ver con el mundo del agua. Asociaciones de aprovechamiento de aguas, comunidades de regantes, asociaciones también sindicales, asociaciones de empresarios. O sea, hay un elenco que está definido en los estatutos del Consejo Insular de Agua, en el que cada uno de esos sectores tiene su representación en el Consejo Insular.
Esa Junta General, que tiene unas funciones concretas, principalmente es la aprobación de los presupuestos del Consejo Insular de Aguas, entre otras competencias, también tiene, de ahí se extrae una Junta de Gobierno que sí tiene, digamos, una capacidad más ágil, más de gestión, que son 14 miembros de esos 50, de los cuales también igualmente el 50% son del sector público y el 50% del sector privado, ¿no? Y esa Junta de Gobierno se reúne con una cierta frecuencia, una vez al mes, una vez cada 2 meses, para tomar muchas decisiones, adoptar acuerdos y llevar también un poco, digamos, la política, la gestión gobernativa, en este caso, de los consejos insulares. Usted, que además lo está demostrando bastante, que conoce el Consejo Insular de Aguas, vuelva él después de estar al frente de una empresa como director general, especializada en el ciclo integral del agua, el MALSA, y pionera en Europa en reutilización de agua depurada para riego. ¿Cómo ha sido ese reencuentro ahora como gerente? Bueno, la verdad que está siendo intenso, pero es verdad que también cargado de energía y de ganas, ¿no? De aportar mi granito de arena. Es verdad que yo, la mayor parte de mi vida laboral ha sido en el Consejo Insular de Agua. En el Consejo Insular de Agua, antes de tomar un poco la decisión de probar, digamos, el sector del agua en el mundo de la privada, pues estuve 19 años llevando diferentes servicios y departamentos del Consejo Insular, y creo que el hecho de salir, ¿no? y ver también un poco la visión privada, creo que también me vino muy bien, fue gratificante, ¿no? El hecho de luego ya el volver, digamos, otra vez a mi casa, que es mi casa de toda la vida, porque al final de los 25 años que puedo llevar trabajando, 21 lo llevo en el Consejo Insular de Agua y 3 años y pico he estado en la empresa privada. Creo que lo que hemos venido es pues muy bien para fortalecer, digamos, tener una visión también buena desde el punto de vista del sector privado, cómo funciona, qué se le puede sacar también de provecho, digamos, de la forma de trabajo de la privada para también aplicarlo en el sector público. Y también al final te sirve también un poco como para cargar las pilas, ¿no? Es decir, el mundo de la administración pública es un mundo que todos conocemos, ¿no? Muy burocratizado, de mucha legislación, de una serie de trámites que tienen sus tiempos, de falta a veces de personal, ¿no? Y falta de recursos que no te permiten a lo mejor ser tan ágil como a uno le encantaría evidentemente ser, de dar ese servicio ciudadano. Pero en el sector de la privada ves ideas o aportaciones que te pueden venir bien ahora, pues un poco, digamos, para ser más imaginativo y creativo a la hora de poder afrontar pues ese servicio ciudadano al que nosotros verdaderamente nos debemos para mejorar la gestión del Consejo Insular. Y hablamos también de sus competencias, que no son pocas y además muy importantes, entre ellas pues autorizar concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de dominio público. En temas relacionados con nuestros barrancos, son ustedes valedores para que en ellos se cumplan siempre pues con sus funciones naturales. Por ejemplo, existen 2 proyectos que nos traslada pues a 2 barrancos importantes, el tan cacaraqueado Siampar y el barranco de Arguineguín con Chira-Soria. ¿Qué papel juega o ha jugado en este caso el Consejo Insular de Agua? Mira, como bien dice, pues el Consejo Insular de Agua al final es el organismo que se encarga de velar, ¿no? De gestionar todo lo que tiene que ver con el dominio público hidráulico de la isla, sus aguas superficiales, sus aguas subterráneas, incluso sus aguas de transición costera, ¿no? Y incluso sus aguas de producción industrial, y también evidentemente de velar por el cuidado y el mantenimiento del dominio público hidráulico, ¿no? En este caso, pues evidentemente, como estabas comentando ahora, los barrancos, ¿no? En el caso de los dos casos que has comentado, pues evidentemente la participación del Consejo es importante, es significativa, ¿no? Por 2 aspectos. Uno, porque cuando estamos hablando de actuaciones que al final van a llevar un plan de algún tipo de actuación urbanística o medioambiental o de cualquier otra categoría, la Ley de Aguas, en este caso nacional, establece que las confederaciones hidrográficas de los consejos insulares tienen que informar, ¿no? Sobre la idoneidad de esas actuaciones dentro del dominio público hidráulico, y en el caso de que esas actuaciones requieran el aprovechamiento de un recurso natural o un recurso de agua, natural o no natural, pues tiene que el Consejo Insular de Aguas informar sobre la disponibilidad o no disponibilidad o posible disponibilidad en un futuro de ese recurso hidráulico, ¿no? O sea, por un lado, la participación del Consejo en esa parte es importante en esa fase de planificación, y por otro lado es importante en la idea de proteger el dominio público hidráulico. Se pueden realizar actuaciones en el dominio público hidráulico a través de las figuras de concesión, ¿no? Que son autorizaciones que están pensadas para eso, con una serie, digamos, de procedimientos relacionados, y el Consejo Insular de Aguas tiene que velar porque esas concesiones se hagan conforme a la ley, conforme a los procedimientos establecidos, y que
el barranco siga siendo un barranco, que el agua cuando vaya a correr por el barranco pueda seguir fluyendo con normalidad, ¿no? Aunque tú puedas hacer un aprovechamiento de una parte de ese barranco, el barranco en sí, aunque lo canalices, en este caso, como puede ser el caso del Siampar, tiene que poder ser capaz de evacuar, ¿no?, pues el agua que en un momento determinado se tenga que dar ante una situación concreta de lluvia que se define normalmente con unos parámetros claros en la ley. En el caso del barranco del Guineguín es igual, es decir, al final existe un dominio público hidráulico en el que el Consejo Insular de Aguas tiene que velar evidentemente por la protección de él, y las actuaciones, incluso en este caso como lo que estamos conociendo ahora del Salto de Chira, en el que hay actuaciones que afectan al dominio público hidráulico, pues evidentemente tienen que ser autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, establecer una serie de condiciones, una serie de normas y dar una serie de protecciones y vigilancias por parte del Consejo Insular de Aguas para que lo que se haga cumpla y permita, digamos, el uso natural de un barranco, que es que al final el agua corre y fluye con normalidad. La última actualización del plan hidrológico, tarea que también le compete, por supuesto, al Consejo Insular de Aguas, fue en mayo del año pasado. ¿Con qué periodicidad se revisa y la importancia del plan hidrológico aprobado? Mira, el plan hidrológico es fundamental. Al final tiene que ser al final un poco nuestra Biblia, ¿no?, o nuestro testamento a la hora de poder, digamos, conocer, ¿no?, qué tenemos que hacer para intentar, en todo caso, siempre buscar los objetivos de conseguir la mejor calidad de agua posible, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Y evidentemente después también mejorar también todas las condiciones desde el punto de vista de evitar vertidos, contaminación, reducción, digamos, de la huella de carbono, muchos aspectos que tienen que estar contemplados en el plan hidrológico. A día de hoy, los planes hidrológicos tienen una periodicidad de revisión cada 6 años. Actualmente estamos ahora en la aprobación del tercer ciclo de planificación hidrológica, que se corresponde del periodo 2022-2027. El año pasado, en el 2022, el Consejo Insular de Aguas consiguió aprobar inicialmente el plan hidrológico, es decir, es una de las fases finales que hay que realizar para que ese plan hidrológico, digamos, se materialice y después, evidentemente, se cumpla todo lo que se ha diseñado en ese plan hidrológico con sus medidas y sus controles como tiene que estar definido. Y ahora lo que nos toca es terminar, digamos, ese proceso de aprobación definitiva, que lo tiene que hacer el Gobierno de Canarias, que será en estos meses, y a partir de ahí intentar hacer el mayor cumplimiento posible de lo que es la planificación hidrológica que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué papel juega y jugará el Consejo Insular de Aguas en el proyecto Chira-Soria? En el caso de Chira-Soria, el Consejo Insular de Aguas juega un doble papel, ¿no? Por un lado, vamos a irnos al estrictamente legal, es decir, como organismo de cuenca, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos que velar, evidentemente, porque todas las actuaciones que se hagan con respecto a las obras de Salto de Chira y que afecten al dominio público hidráulico, bien los barrancos, bien actuaciones de agua subterránea, bien en las propias, digamos, embalses, pues evidentemente cumplen con la legislación vigente. Eso por un lado, ese es el organismo, eso, digamos, la actuación del Consejo Insular como organismo de cuenca. Y luego, por otro lado, tenemos, digamos, el papel del Consejo Insular de Agua como el organismo concesionario del embalse, del aprovechamiento hidroeléctrico de ambos embalses, ¿no?, del embalse de la presa de Soria y de la presa de Chira, ¿no? La presa de Chira es una presa que pertenece al Cabildo de Gran Canaria y la gestiona el Consejo Insular de Aguas, y la presa de Soria es una presa de una comunidad de aguas, la comunidad de Aguas Alumbre, pero es una comunidad de aguas que está fuertemente participada por el Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Gran Canaria, ¿no?, casi en un 92%, con lo que podemos decir que prácticamente es una comunidad de aguas que prácticamente, digamos, es pública, ¿no? Entonces, en esa parte concesional, evidentemente el Consejo Insular de Aguas lo que tiene que hacer es velar porque se cumplan las condiciones que se establecieron en aquel concurso que se hizo hace ya 11 años, ¿no?, en el que tengamos, por un lado, digamos, que se realice ese aprovechamiento, que evidentemente también la empresa, en este caso Red Eléctrica, cubra y cumpla, digamos, con los pagos de las tasas que corresponden como consecuencia, digamos, de ese aprovechamiento de los embalses. Y luego también una parte muy importante para nosotros es que podamos disponer de un recurso tan preciado como es el agua, en este caso el agua desalada necesaria para llenar los embalses y poder hacer efectivo ese salto hidroeléctrico, pues ese agua excedentaria que podamos tener cuando ya esos embalses se encuentren con el agua necesaria para hacer el salto hidroeléctrico, pues ese agua excedentaria nos pueda permitir disponer de un recurso tan elemental como es agua en la zona, digamos, de cumbre, no solamente en Soria, sino en Chira, es decir, que podamos alcanzar en momentos determinados, en situaciones en las que se produzcan situaciones de escasez, que es normal aquí, que se producen cada ciertos años y tristemente cada vez más como consecuencia, digamos, del cambio climático, pues poder disponer de un recurso tan importante y esencial, en este caso para el sector de la cumbre y medianías, en las zonas altas, como es agua desalada, con los aprovechamientos que nos va a dar en este caso, digamos, la actuación del salto hidroeléctrico.
Y usted como profesional, como ingeniero industrial, háganos, si es posible, una valoración de ese magno proyecto de Chira Soria, según el ciudadano Carmelo Santana como ingeniero. Vale, bueno, en este caso, digamos, mi opinión personal como ingeniero, efectivamente, yo estoy a favor de la actuación del Salto de Chira, porque al final todos perseguimos, evidentemente, estamos haciendo una apuesta muy importante en Canarias de intentar tener la mayor penetración de energías renovables, ¿no?, en nuestras islas, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, que tenemos sol, somos afortunados porque tenemos sol, tenemos viento, y somos afortunados porque podemos entonces con ello conseguir un gran potencial de energías renovables. ¿Qué ocurre? Que las energías renovables no son estables, no son constantes, es decir, a veces sopla el viento, ahora sí, pero después no. Ahora hay sol, pero por la noche no lo hay. O a lo mejor hay sol y en un momento determinado viene una nube y esa energía en un momento determinado no la vas a tener, ¿no? Entonces, y estamos en un sistema eléctrico que necesita una estabilidad, ¿no? Tú ahora mismo tienes la luz encendida y estás constantemente necesitando que esa luz esté encendida, no vas a depender de si sopla o no sopla el viento. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que tú tengas estabilidad en el sistema y para que, digamos, puedas hacer la mayor penetración de energías renovables en el sistema, necesitas que esa energía excedentaria que en un momento determinado puedas tener, la necesitas acumular con una gran pila, ¿no? Al final, una gran pila. Pilas hay muchos tipos, de muchos sistemas y muchas formas, ¿no? Y todas son válidas, pero para que tú tengas un gran sistema que permita una penetración masiva de energías renovables, la pila en este caso hoy en día más eficiente es la pila, digamos, en base de almacenamiento de agua, ¿no?, en que tú almacenas con energía potencial a través de una diferencia de altura agua para después poder aprovechar esa altura para generar energía, ¿no? Entonces estamos al final diseñando una gran pila para poder penetrar más renovables. Y en este caso nosotros tenemos la fortuna de disponer de embalses, ¿no?, obras que ya están ejecutadas, que ya existen, para poder hacer ese aprovechamiento, digamos, esa gran pila hidráulica que nos va a permitir tener la mayor penetración de energía renovable. Para mí creo que es necesario, es la forma en la que en un futuro esperemos y deseemos no estemos, pues como podemos estar ahora, con una penetración del 20% de energías renovables, sino podamos estar con un 50% o incluso mucho más, en un porcentaje mucho mayor. Según su colega teldense Fernando Ojeda, en 1969, hace solo 59 años, nuestra isla llegó, pues, a tener un pozo subterráneo por cada kilómetro cuadrado, 1.535 instalaciones. Hoy en día se cuenta con solo 400. ¿Estamos haciendo las cosas bien para no padecer lo que se anuncia entre los males mayores del cambio climático, lo que es la escasez de agua? Yo creo que sí, además me gustaría tener un recuerdo con Fernando, porque la verdad que es un gran profesional y le tengo mucho aprecio. Es verdad que nosotros venimos de una época en la que el agua, el aprovechamiento de las aguas en la isla de Gran Canaria y en todas las islas, pues era evidentemente el aprovechamiento de aguas naturales, ¿no? Aquí evidentemente las aguas superficiales han sido siempre escasas, pocas, las ha habido y se ha aprovechado, se siguen aprovechando con las presas que tenemos en la isla, pero también es verdad que el aprovechamiento de las aguas subterráneas ha sido uno de los principales elementos que ha mantenido, digamos, y ha permitido los desarrollos, pues, de toda la historia de Canarias, ¿no? Pero es verdad que hay un desarrollo turístico, hay un crecimiento urbanístico, hay un crecimiento incluso hasta industrial, hay un gran desarrollo que requiere una demanda de agua muy grande y que esa demanda de agua no es capaz de satisfacerse por los recursos naturales que disponemos, ¿no? Y lo que ha producido es que, pues un poco lo que decía Fernando, ¿no?, esa sobreexplotación del recurso de aguas subterráneas que se produjo durante las décadas anteriores, la década, principios del siglo XX, hasta, digamos, la década de los 70, incluso de los 80, esa sobreexplotación, ese inmenso número de sobreexplotaciones que se hicieron desde el punto de vista de pozos y sondeos, lo que hizo fue que, en este caso, en Gran Canaria en concreto, se tomara una medida a través de la planificación hidrológica, en el plan hidrológico del 99, en el que se estableció la obligatoriedad del uso de las aguas desaladas, en este caso de producción industrial, en todas aquellas aprovechamientos, digamos, de punto de vista sobre todo urbano o turístico, por debajo de la cota 300. Eso que permitió, evidentemente, y hubo una gran inversión, tanto pública como privada, de construcción de grandes plantas desaladoras o pequeñas plantas desaladoras, pero lo que permitió fue disponer de un recurso que hasta ahora no existía, que era la desalación de agua de mar, el agua desalada, ¿no?, el agua dulce, ¿no?, como lo llamamos por aquí, ¿no? Eso ha permitido revertir completamente la situación, y lo que ha permitido es que, si antes los recursos disponibles en la isla, desde el punto de vista de aguas subterráneas, podían ser de un 70% de uso, ahora mismo la desalación
ya es prácticamente el 60% del aprovechamiento del agua disponible en la isla, ¿no? Y el agua subterránea está en un 30%. Entonces, eso significa que hemos dejado, digamos, de sobreexplotar el acuífero. Y los diferentes planes hidrológicos, como antes comentaba, los diferentes ciclos de planificación que hemos ido haciendo, los diferentes estudios que hemos ido haciendo, han ido demostrando que al menos, si bien la situación no la hemos revertido por completo, porque revertir una situación de sobreexplotación es muy complicada, lo que sí hemos conseguido es paralizarla, frenarla. Hemos conseguido, digamos, que en la gran parte, la gran mayoría, digamos, de la isla, incluso en las zonas de medianía y del centro, hemos conseguido mantener una situación, por lo menos, que no sea tan reversible como era hasta ahora, ¿no? Por lo menos hemos intentado dar la vuelta, ¿no? Con lo que, para mí, creo que todas las acciones que hemos hecho desde el punto de vista de la planificación hidrológica y de la iniciativa tanto pública como privada, no podemos también olvidar la iniciativa privada porque ha sido muy importante, nos ha permitido muchísimo, digamos, conseguir revertir esa situación de sobreexplotación que teníamos. La Feria Internacional Canagua Energía regresó a Infecar el mes de noviembre pasado tras 4 años de parón. Feria además promovida y financiada por el Cabildo Insular, el Consejo de la Energía y el de Agua. ¿Se consiguió el objetivo que se pretendía? Sí, además yo creo que el nuevo formato que se hizo antes de la pandemia, tuvimos ya un par de ferias antes de la pandemia, en las que con buen acierto por parte del Cabildo se incluyeron en la feria el sector del agua y el sector de la energía. Antiguamente, la Canagua que no conocíamos antiguamente era solamente el sector del agua, luego se ha actualizado, digamos, con esa dualidad, con ese binomio agua-energía, con Canagua Energía. Creo que ha venido bien, porque también es verdad que es una feria que en el nivel en el que nos encontramos, en el nivel insular o incluso en los territorios aislados o incluso en la zona que nos encontramos, en la zona de Macaronesia o en el África, digamos, occidental, no existen ferias, digamos, de ese calado que puedan aunar toda esa necesidad de información, conocimiento, equipamiento, distribuidores, que permitan, digamos, tener un conocimiento y al final también un trato directo de los empresarios, digamos, a las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Con lo que, por un lado, creo que la iniciativa es muy buena, hay que mantenerla, hay que seguir potenciándola, y este año podemos considerar que ha sido un éxito, ¿no? Tanto en participación como incluso en nivel de ponencia o en nivel de stands o información, digamos, que hemos tenido en diferentes empresas. Por cierto, además una pregunta, Carmelo, gerente del Consejo Insular de Agua. ¿Usted recomienda que bebamos agua, como decimos por aquí, del chorro y de cualquier municipio de la isla, o es mejor seguir rascándonos los bolsillos y comprando agua embotellada? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo. Me imagino. Mira, te pongo un ejemplo muy simpático. En una me dijeron que si yo usaba el agua para hacerme una paella, y yo les decía que sí. A ver, el agua es potable, ¿vale? O sea, nosotros podemos estar todos tranquilos con que el agua que nosotros tenemos es un agua potable, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es verdad que al sabor que puedas tener a lo mejor, pues no puede tener a lo mejor el sabor agradable que pueda tener a lo mejor un sabor de una botella de agua mineral, ¿no? Pero podemos considerar que esa agua es potable. Hoy en día hay muchas empresas, además empresas distribuidoras de agua, que están potenciando el uso de agua del chorro, ¿no? Porque es así, porque es un agua que se puede aprovechar y es un agua que verdaderamente es potable, la podemos utilizar para los alimentos, incluso, bueno, hasta para beberla, quizá tiene ese saborcillo a cloro, que es normal que tenga que tener ese tipo de agua, pero bueno, ¿por qué no se podría también beber, ¿no? Entonces, tenemos que un poco quitarnos también de la cabeza eso, que es un agua perfectamente potable, o sea, la podemos aprovechar, ¿vale? Al menos para cocinar, para cocinar sí. Mira, bueno, ¿no? Incluso te digo, hay una duda, ¿verdad? Hay mucha, y ya lo he visto en algunos establecimientos, en casas de particulares, ¿no? En las que hacen un aprovechamiento del agua y se la beben, ¿no? Ponen un pequeño sistema en el que eliminan, digamos, ese sabor del cloro, que es verdaderamente un poco ese sabor que te da que no es que sea un sabor desagradable, pero es verdad que es un sabor extraño, ¿no? Hay sistemas que te eliminan ese sabor de cloro y después tienes un agua perfectamente que te va a saber como un agua de normal y corriente de una botella de agua mineral, ¿no? Y hay mucha gente que se está yendo, digamos, a esa moda y hace tendencia, y además creo que es positiva, es muy buena para todo. Donde yo desayuno, por ejemplo, el agua es un agua del grifo. Tienen una maquinita, evidentemente ese agua le quitan ese saborcillo de cloro, pero ese agua es un agua del grifo y te la bebes perfectamente, ¿no? Y no está igual de buena. Pues mira, curioso saberlo, y además evitamos también el consumo de plástico, ¿no? Gracias a, por ejemplo, entre otras cosas. Parece que últimamente los barrancos cerca de zonas urbanas se han elegido como recorridos paisajísticos, pero algunos sufren las ausencias del centro de las aguas, del centro de las aguas sucias, no depuradas, y posiblemente algún alcantarillado
no tan seguro en sus caminos. ¿Se va a vigilar esas zonas elegidas o seguirán corriendo la suerte que cuando toca rebozo se cierra el tránsito peatonal y hasta la próxima? Sí, mira, en esa parte es verdad que ahora hay una tendencia muy interesante y nosotros la tenemos también recogida en el plan hidrológico, por lo menos a nivel de estudio. De hecho, participamos el otro día en unas jornadas con una propuesta de renaturalización de los barrancos, ¿no? De intentar, digamos, volver a darle un valor, un aprovechamiento, un valor natural a los barrancos, ¿no? Al final no olvidemos, un barranco es un barranco y cuando llueve va a correr agua por el barranco. Exacto. Y evidentemente esos barrancos deben estar limpios, despejados, sin ningún tipo de vehículo, ni coche, ni nada, que muchas veces nos ha pasado, para que evidentemente haga su cometido, que es que el agua corra por el barranco. Claro. ¿No? Nosotros tenemos localizados muchos sitios, puntos concretos, característicos en los que suele pasarse ese tipo de situaciones, en las que puede a lo mejor haber aparcamientos que se producen, que no deberían ser, pero bueno, es verdad que se producen. Y el hecho, un ejemplo claro ha sido, por ejemplo, en el caso de la depresión tropical de Hermín, en la que tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante, tanto por parte del Consejo Insular de Agua, como por en este caso, digamos, los ayuntamientos, para hacer una batida de muchos puntos que nosotros conocemos, críticos, en los que tenemos que ocuparnos y preocuparnos, digamos, para que se produzcan esas retiradas de vehículos, en el caso de que se produzcan estacionamientos que no deberían ser, ¿no? En cuanto a que a esos vertidos que se puedan producir, sobre todo en épocas de lluvia, es cierto, ¿verdad?, que por como son por nuestra isla y por nuestra orografía, hay muchos barrancos en los que hay muchas canalizaciones. Hay muchísimas canalizaciones que van por los barrancos y tienen sus autorizaciones para ello. Y hay canalizaciones de saneamiento que van por los barrancos, ¿no? Aquí tenemos una situación, que es verdad que se ha ido mejorando con el paso del tiempo, es que aquí no tenemos redes separativas, ¿no? No tenemos la red separativa, digamos, de las aguas pluviales, las aguas que se recogen como consecuencia de la lluvia, de las aguas residuales. Normalmente, casi todas las aguas van siempre al final por el mismo tubo, ¿no? Entonces, cuando se produce un episodio de lluvia muy intenso, puede ocurrir, y ocurre en muchas situaciones, en las que las tuberías no son capaces de tragarse toda esa agua y tienen que por algún lado aliviar, ¿no? Y normalmente lo que suelen aliviar es el barranco, ¿no? Hay situaciones, hay puntos críticos que están localizados y evidentemente se vela por seguir y dar un seguimiento a esas actuaciones, y también hay actuaciones en las que constantemente se está trabajando con los ayuntamientos para mejorar, ¿no? Y para evitar, digamos, esos posibles puntos en los que se produzcan esos vertidos, que normalmente, ya digo, son situaciones en las que se pueden producir como consecuencia de episodios de lluvia, ¿no? Y por último, no podemos dejar de preguntarle si se imagina a la vuelta de la esquina, en poco más de un año, saliendo agua desalada hacia la cumbre para iniciar por lo que es el llenado de las presas de Chira y Soria. Eso va a ser pues todo un acontecimiento histórico y entiendo que en lo profesional todo un logro para ustedes. Sí, yo creo que, como comentaba antes, el salto de Chira tiene evidentemente una ventaja fundamental, trascendental para la isla, ¿no? Para la penetración de energías renovables, es un punto importante, no podemos olvidar que eso es así, pero también creo que desde el punto de vista tiene una segunda visión que para nosotros es significativa, es muy importante, que es disponer de ese recurso, ¿no? Disponer de un recurso que hasta el otro día sería impensable, plantear la posibilidad de disponer de un recurso de agua desalada en la cumbre, ¿no? Un recurso que en este caso nos va a permitir disponer de garantías, digamos, para el sector primario, incluso para el abastecimiento en situaciones concretas, en zonas en las que cuando se producen episodios de sequía no son fáciles de poder, digamos, abastecer, ¿no? Así como las zonas de la costa, la desalación prácticamente, como digo yo, en Gran Canaria lo tenemos a prueba de sequía, en las zonas de cumbre no, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es un hito significativo, muy importante, el poder disponer de ese recurso en la cumbre, como vamos a tener, esperemos, el año que viene. Pues Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Agua. Hoy hemos abordado pues algunas de las cuestiones más importantes, por así decirlo, pero bueno, hay muchas más cuestiones que nos podemos hacer y esperamos pues poderlo ver aquí otra vez, si su agenda se lo permite, y poder contar con usted y seguir preguntándole. Desearle pues por supuesto que tenga un año muy productivo y con muchos éxitos en sus responsabilidades y por supuesto muchísimas gracias por venir y por dedicarnos este ratito que ha sido la verdad que muy agradable. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues a ustedes nada, nos vamos un momentito solo a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.